Estamos en vivo en estos momentos para Radio Madre de Dios y también en las redes sociales de la parroquia de San José de la Mariquina. Nos está acompañando en una nueva oportunidad la hermana Viviana Matus, en este caso ella comunicándose con nosotros desde Santiago, y así a la distancia igualmente nos acompaña en este proyecto de hacer programas en Radio Madre de Dios sobre los documentos de la Iglesia. ¿Cómo está, hermana Viviana? Buenos días, Sabrina, paz y bien. Bueno, feliz de estar acá con mi familia, pero echando de menos a José de la Mariquina. Empezó el calor hoy día, así que aquí estamos. Bueno, feliz de encontrarnos y encomendándonos al Espíritu Santo y a nuestra Santísima Madre en este mes bendito de la Virgen. ¿Ya? Así es, hermoso mes de María que estamos compartiendo. Ojalá que en Santiago se pueda vivir tan lindo como estamos acá en el sur de Chile, viviendo este mes de María con los rosarios de la aurora, con las reuniones que se hacen en las distintas comunidades para rezar en las tardes, preparando este mes de María. Y también que tenemos este día tan bonito que se celebra en la Iglesia Católica la presentación de la Virgen María. Entonces también con esa alegría, hermana. Cierto. Bueno, acá ha sido un poco más complejo porque los días miércoles nos tocaba adoración al Santísimo por 2 horas y no hemos encontrado cerca una parroquia, pero por estas cosas de Dios y fui a la reunión de apoderados del Cristóbal, de mi nieto con mi hija, y estaba abierta la capilla de adoración, así que ahí pude estar con el Señor un ratito, pero igual lo extraño mucho. Bueno, entonces igualmente acá desde el sur se extraña la presencia de los hermanos que puedan estar también en esta cercanía, pero uno sabe que hace falta esto de que la familia se reúna, comparta y viva también en comunidad. Entonces, ahí está el proyecto y la obediencia a los planes de Dios. Exactamente, yo creo que fue bien el viaje porque mi nieto sufrió un accidente y está acá, así que lo estoy cuidando con mi esposo y el nieto regalón, así que lo Y hemos tiene la regalado. abuela y con todo el cariño, que mejor que los cariños de la abuela, ¿verdad? Cierto. Así que, hermana, si le parece, entonces nosotros le vamos a contar a los oyentes que veníamos compartiendo juntas, leyendo también por primera vez, porque al menos las dos nos encontramos en esta situación, que era un documento de la Iglesia, que es para nosotros como un hallazgo, lo descubrimos, fuimos leyéndolo un poquito y vemos que si bien es un documento que tiene casi 60 años de antigüedad, porque es un documento que surge en el Concilio Vaticano II, tiene un montón de elementos muy actuales. Estamos hablando del documento Gaudium et Spes. Estamos hablando de un documento que su nombre es Alegría y Esperanza, y sabemos que es algo que queremos y que necesitamos en estos tiempos. Y que nos hace replantearnos bastante en un mundo en que muchas veces pensamos que hay mucha crisis, estamos en crisis, pero queremos vivir en alegría y esperanza. ¿Y cómo estaba este mundo hace 60 años atrás? ¿Estaban igualmente preocupados? ¿Cuáles eran los intereses de la Iglesia? ¿Cuál era el sentir de los hermanos, del pueblo, de los que también, de las jerarquías eclesiales, de los obispos, del Papa? Entonces vamos de a poquito desmenuzando este documento, encontrándonos con él y dejándonos sorprender un poco y aprender también de lo que tiene para enseñarnos y para decirnos la Santa Madre Iglesia. Hemos visto también, ¿no es cierto?, que todo lo que ellos dijeron hace tantos años atrás en este concilio, que ha sido como la constitución del que yo decía con anterioridad para que todos nos entiendan, así como lo que hay que seguir de la Iglesia, hemos visto cómo esa enseñanza sirve en el día de hoy y nos da esperanza, y también vemos que los mismos temores que existían en esa época siguen existiendo hoy en día. También vimos los cambios en el orden social, lo tecnológico que hemos avanzado y cómo nosotros podemos organizar este mundo con Dios entre nosotros, porque la gente se ha alejado mucho de Dios, ¿ya? También nos vimos y nos preguntamos varias cosas que se las preguntamos a ustedes, y también puede ser que en algún día nos respondan, ¿no es cierto?, mandándonos un WhatsApp o a la radio, un Gmail o alguna consulta de algún tema que ustedes quieran tratar con respecto a esto, ¿ya? También vimos cómo nosotros respondemos de alguna forma a ciertos llamados que nos hace la Iglesia. Ahora vamos a ver también
cómo el Espíritu nos llama, ¿ya? Bueno, siempre Dios nos escogió, ¿no es cierto? Él nos escogió, nos amó primero y también nos llama primero. Él es el que nos llama y es nuestro deber, ¿no es cierto?, escuchar y seguir el llamado. Muchas personas lo dejan pasar, pero Dios llama una y otra vez y a veces llama muchísimo, te golpea la puerta fuertemente y tienes obligación de seguirlo porque ya no lo puedes, es acosador, ¿ya? Así que nos guía. Bueno, eso antes de comenzar este programa de hoy día. Si le parece, hermana, nos ponemos en presencia del Señor y le pedimos entonces que nos guíe, que nos acompañe y que nos ilumine también en la lectura y en la comprensión de este documento. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Le pedimos al Espíritu Santo que nos acompañe, nos brinde sus dones, nos ilumine y nos guíe, que le necesitamos en nuestras conciencias, en nuestra inteligencia, pero por sobre todo en nuestro corazón, para que hablan de nuestro corazón, para ser capaces de recibir la buena noticia y esta presencia de la salvación de Jesucristo en nuestra historia y en la historia de la Iglesia. Le pedimos también a María Santísima, como madre, como reina, como aquella tan pura que pudo contener al Señor mismo en su vientre, que pudo contener a Dios, que nos acompañe y nos lleve siempre hacia Jesucristo, para que Jesucristo sea el centro, siempre, siempre el centro del mensaje. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y vamos entonces, hermanas, si le parece, a retomar desde donde habíamos dejado la semana pasada, el lunes pasado. Habíamos concluido entonces esta introducción, fue una introducción bastante larga que se hizo al documento, pero para saber cómo estaba situado esto históricamente, cuáles eran las preocupaciones, como un análisis bastante social de la situación que había en estos años. Estamos hablando alrededor del año 1965. Y tenemos entonces ahora como esta primera parte que se titula La Iglesia y la vocación del hombre, y dice, hay que responder a las mociones del espíritu. Lo último con lo que habíamos cerrado, para hacer una pequeña síntesis, fue sobre cuáles eran los interrogantes más profundos del hombre, cuáles eran estas inquietudes, qué es lo que lo estaba motivando al hombre de aquella época, y nos dimos cuenta que igual sigue siendo bastante actual sobre los interrogantes que tenemos todos en nuestra vida, como algo esencial en el ser humano, hacernos estas preguntas. Pero ahora vamos a ver entonces cuáles son estas mociones del espíritu. Dice, el pueblo de Dios, movido por la fe, que le impulsa a creer, que quien lo conduce es el Espíritu del Señor, que llena el universo, procura discernir en los acontecimientos, exigencias y deseos de los cuales participa juntamente con los contemporáneos, los signos verdaderos de la presencia o de los planes de Dios. La fe todo lo ilumina con nueva luz y manifiesta el plan divino sobre la entera vocación del hombre. Por ello, orienta la mente hacia soluciones plenamente humanas. El concilio se propone ante todo juzgar bajo esta luz los valores que hoy disfrutan la máxima consideración y enlazarlos de nuevo con su fuente divina. Estos valores, por proceder de la inteligencia que Dios ha dado al hombre, poseen una bondad extraordinaria, pero a causa de la corrupción del corazón humano, sufren con frecuencia desviaciones contrarias a su debida ordenación. Por ello se necesita purificación. ¿Qué piensa del hombre la Iglesia? ¿Qué criterios fundamentales deben recomendarse para levantar el edificio de la sociedad actual? ¿Qué sentido último tiene la acción humana en el universo? He aquí las preguntas que aguardan respuesta. Esta hará ver con claridad que el pueblo de Dios y la humanidad, de la que aquel forma parte, se prestan mutuo servicio
lo cual demuestra que la misión de la Iglesia es religiosa y por lo mismo plenamente humana. Bien. Acá tenemos entonces también de vuelta, volvemos a las preguntas, volvemos a los interrogantes que están una y otra vez en la vida de las personas. Que vamos ¿Qué a ir piensa el respondiendo. hombre del... No, se Sorry, adelante, hermano. No, y que vamos a ir respondiendo paso a paso, porque ¿qué piensa el hombre de la iglesia? Lo hemos dicho un poco con anterioridad, pero en esta parte del capítulo 1, donde vamos viendo, ¿no es cierto?, qué piensa, por qué fuimos creados, cuál es la dignidad de la persona humana, qué pensamos, qué sentimos sobre algunas cosas, como el pecado, la muerte, entre otras tantas. Entonces eso nos va dando un criterio y una formación para ir respondiendo a cada una de nuestras preguntas. Pero también es bueno que ustedes, que nos están viendo y escuchando, respondan estas preguntas para ir conociéndose un poquito más y conociendo la iglesia, ya que es nuestra casa, es nuestra familia y es parte de nosotros. Eso. Y es muy parecido a estas preguntas que vinieron en el sino de la sinodalidad, que estamos todavía viviéndolo, que de hecho se extendió hasta el 2024, iba a finalizar en el año 2023, se ha extendido hasta el 2024. Una de las etapas que contempla es dentro de las comunidades, porque de hecho comienza así en las comunidades parroquiales y luego va acercándose cada vez más al Vaticano, o sea, luego está la etapa de los obispos, las etapas continentales y luego hasta que toda la información llegue al Vaticano. Y es un poco las preguntas estas que nos estaban haciendo llegar a las distintas comunidades parroquiales. ¿Qué piensa el hombre de la iglesia? Y la idea es que cada uno de nosotros pueda plantearse un poquito también esa pregunta, ¿qué es lo que pensamos nosotros de la iglesia? Para llegar luego también a la respuesta que es la que nos da el catecismo de la Iglesia Católica, que tenemos la respuesta de que primero, ¿qué es lo que es la iglesia? ¿Qué es lo que nos dice Jesús de la iglesia? Cuando Él dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra fundaré mi iglesia, también contemplar eso, ¿qué es lo que nos dice Jesús? ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios de cómo es la iglesia, cómo debe estar conformada, y poder evaluarnos nosotros también a la luz de la fe? ¿Estamos en sintonía con lo que la palabra de Dios dice? ¿O lo que nosotros pensamos o decimos de la iglesia es desde una perspectiva totalmente humana y estamos alejando nuestro corazón de la fe y de lo que Dios nos dice? La otra pregunta es... Sí, también decir, a sumarte a eso, que también conocer qué creemos nosotros, cuáles son los principios de la iglesia, qué tiene que ver, ¿no es cierto?, la dignidad de la que habla la iglesia, la dignidad de la persona, y qué creemos nosotros por dignidad de la persona, qué tiene que ver el bien común, a qué se refiere, qué creen ustedes que es el bien común. También la solidaridad. ¿A qué creemos por solidaridad y por ser una economía subsidiaria? ¿Ya? Estoy un poco resfriada. Entonces, esas son preguntas que son importantes que nosotros nos hagamos. Y si nos sentimos formar parte también de la iglesia, hermana Viviana, porque muchas veces esto de que tal vez algunas personas se sienten como poco valoradas, pocas queridas, y es un poco también lo que surgieron en las respuestas del sínodo, de personas que se sentían como heridas de alguna manera y tratadas como por fuera de la iglesia, como que dentro de este cuerpo místico sentían que no tenían utilidad y que eso les daba menor dignidad o menor valor como persona. Entonces también enfrentarse a esto de cuál es mi situación dentro de la iglesia, ¿me siento que soy miembro o no? ¿Cuál es mi llamado? ¿Cuál es mi vocación? Porque Dios a cada uno de nosotros nos hace un llamado y dentro de ese llamado, por supuesto que también es dentro de la iglesia. Hay una labor, hay una tarea a la que Él nos está encomendando y que nos está confiando, así como un talento que Él dice, te entrego esto y espero que des frutos a través de estos talentos que te doy. Entonces, si nosotros los sabemos reconocer, somos capaces de verlos, podemos ponerlos al servicio de la iglesia o somos egoístas también, y es por eso que la iglesia muchas veces tampoco vemos que florezca o que crezca. Esa también puede ser una de las cosas que tenemos que meditar en algún punto cuando criticamos la sociedad o la iglesia,
que vemos que está en situación de crisis. ¿Qué aporte estamos haciendo nosotros? Exactamente. ¿Avanzamos con el capítulo primero? Comencemos con el capítulo primero, hermana. Bueno, hoy estoy ronquita. Bueno, el capítulo primero dice, tiene como título La dignidad de la persona humana. Antes de comenzar, yo quería hacerme una pregunta. ¿Soy digna? ¿Somos dignos? ¿Y qué entendemos por dignidad? ¿Ya? Porque cada uno de nosotros entiende una cosa distinta por dignidad. Porque hoy en día, ¿no es cierto?, con toda esta cosa y el cambio que se ha producido, las protestas en el mundo entero que se forman, todos decían dignidad. Y ahí empezó una deconstrucción, una destrucción verdadera de lo que es dignidad. ¿Ya? Escuchamos, ¿no es cierto?, en las calles, en muchas calles, que decían, no es por 30 pesos, sino es por dignidad. ¿Y a qué se referían eso de que no es por 30 pesos y no dejar pasar a alguien, sino después con el, si no te baja, no sé, baila, si no te baja o qué sé yo, donde, y es por dignidad? Entonces uno se pregunta, ¿soy digno? ¿Qué es dignidad? ¿Ya? Y viene, el digno es aquel que no perturba a otra persona, ¿ya? Que respeta, porque la dignidad es respeto, es respetar al otro. Para mí, no sé para ustedes, pero para mí dignidad es grandeza, es excelencia, es calidad, es caridad y también es bondad. Y una de las cosas que a uno le cuesta mucho es humildad. ¿Ya? Para mí eso es la dignidad, ¿ya? Y bueno, en este capítulo vamos a ver partes, ¿no es cierto?, de lo que es la dignidad y cómo Dios nos hizo, ¿ya?, a imagen y semejanza de Él, ¿ya? Entonces yo decía que la dignidad por todo este tiempo ha sido muy mal empleada, ¿ya? El término, la palabra, para conseguir el fin que se debe de la destrucción de la creencia, ¿no es cierto?, de Dios. Y también para destruir lo que es la familia, que es la parte fundamental, ¿no es cierto? Lo primero, la primera piedra o la roca, como decía la hermana, para construir todo, porque sin familia y sin iglesia no hay nada. Bueno, la familia con Dios entre nosotros, con Jesús, María y José, es una familia y así debe partir nuestra familia. Entonces, vamos a leer, hermano, ¿ya? El hombre, imagen de Dios. Creyentes y no creyentes están generalmente de acuerdo en este punto. Todos los bienes de la tierra deben ordenarse en función del hombre, centro y cima de todos ellos. Pero aquí volvemos a la pregunta, ¿qué es el hombre? Muchas son las opiniones que el hombre se ha dado y se da sobre sí mismo, diversas e incluso contradictorias, exaltándose a sí mismo como regla absoluta o hundiéndose hasta la desesperación. La duda y la ansiedad se siguen en consecuencia. La Iglesia siente profundamente estas dificultades y, aleccionada por la revelación divina, puede darle la respuesta que perfile la verdadera situación del hombre, dé explicación a sus enfermedades y permita conocer simultáneamente y con acierto la dignidad y la vocación propias del hombre. La Biblia nos enseña que el hombre ha sido creado, qué importante esto, a imagen de Dios, con capacidad para conocer y amar a su Creador, y que por Dios ha sido constituido Señor de la entera creación visible para gobernarla y usarla glorificando a Dios. ¿Lo hacemos? ¿Qué es el hombre para que tú te acuerdes de él? ¿O el Hijo del Hombre para que te cuides de él? Apenas lo has hecho inferior a los ángeles, al coronarlo de gloria y esplendor. Tú lo pusiste sobre la obra de tus manos. Todo fue puesto por ti
debajo de sus pies. Pero Dios se dio cuenta, ¿no es cierto?, que el hombre se sentía solo, entonces no creaba al hombre en solitario. Desde el principio los hizo hombre y mujer. Esta sociedad de hombre y mujer es la expresión primera de la comunión de personas humanas. El hombre es, en efecto, por su íntima naturaleza, un ser social y no puede vivir ni desplegar sus cualidades sin relacionarse con los demás. Dios, pues nos dice también la Biblia, miró cuánto había hecho y lo juzgó muy bueno. ¿Ya? Para nosotros ese muy bueno, grandioso. ¿Ya? Es un Hermana, regalo de Dios. Es sí, el amor de Dios del que usted nos hablaba, hermana, de cómo Dios nos amó primero. Porque que Dios en la creación haya dicho al crear al hombre y a la mujer que esa obra era muy buena, eso es lo que le da la dignidad, la diferencia con las demás criaturas. exactamente. Algo que igualmente me deja reflexionando cómo hay un quiebre entre generaciones y un mal uso de los términos, como usted nos decía, esto de por qué la palabra dignidad está tan manoseada, tan utilizada, tan cambiado su significado, su sentido, y cualquier cosa parece ser que a uno lo hace ser digno. Y no es así, la dignidad está relacionada con tener también esta imagen y semejanza de Dios. Pero pienso en el primer párrafo de este texto que decía, creyentes y no creyentes están generalmente de acuerdo en este punto. Todos los bienes de la tierra deben ordenarse en función del hombre, centro y cima de todos ellos. Yo creo que somos tal vez una generación que aprendió esto y le encontró toda lógica y razón de ser de que la creación, así como lo mismo dice la revelación, la palabra de Dios, se ordene en torno y en función del hombre, que sea para que el hombre use y cuide la creación y no al revés, de que el hombre esté al servicio de la creación y de la tierra. Y hace unos pocos años, cuando comenzó esto del ecologismo, nos cambiaron la mentalidad, o por lo menos están intentando intensamente cambiar la mentalidad de las personas, y que el ser humano sea contemplado como una plaga. De hecho, en estos días salía como una noticia así de la cantidad de personas que ya hay en el mundo, y como que no, ya es un exceso de personas y somos un daño para el planeta, y las personas deben vivir en pos de cuidar el planeta, de la ecología, y que lo más importante es eso. Entonces la persona ya no está como centro de la creación en el sentido de que lo creado se ordene hacia él, sino que está al contrario, es la persona la que debe someterse a el planeta, a la naturaleza y a los bienes de la tierra. Estamos para servir, por ejemplo, a la producción, estamos para servir a la ecología, al cuidado del medio ambiente, y si inclusive hay que llegar a sacrificar personas, como ocurre, por ejemplo, con estas políticas del aborto, que es para que al haber menos personas en el planeta, se supone, haya con menos población mundial, menos contaminación y supuestamente, volvemos al término este, mejor distribución de los recursos, y entonces se pierde justamente el valor de la persona humana en relación a lo que es, por ejemplo, la naturaleza y el resto de la creación. Y ahí, entonces, ¿cuál es la dignidad de la persona humana si tan poco vale que puede ser exterminado inclusive antes de nacer, en su mayor estado de debilidad? ¿Cuál es la dignidad de la persona humana para la sociedad actual? Sí, y por otro punto, y agregándote algo a lo que dijiste, que tienes mucha razón, también, y agregándote el punto de la eutanasia, y que las personas, los adultos mayores, sobran en este mundo. Yo contaba en el programa anterior que había una diputado que había dicho de que por este proyecto que hay, ¿no es cierto?, de las pensiones que fue enviado al Congreso, ella decía, y en su opinión a todo el mundo, de que en realidad no debía pagársele pensión a nadie, porque los adultos ya vivieron, ya estaban en una época que ya se iban a morir, entonces era mejor dejarlos morir en el fondo, ¿ya? Sin recibir su pensión, pero se olvidan de que uno trabajó toda la vida para que en algún momento está, ¿no es cierto?, aportando para tener un bienestar después de que no pueda trabajar, ¿ya?
Bueno, esta persona era artista y generalmente los artistas no siempre juntan, no son precavidos en el sentido de juntar o ahorrar para su jubilación. Y el otro punto de vista que quería decirte, aparte de todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, ya que también acarrea un número de palabras ecologistas, con el fin de ir destruyendo esta concepción del mundo o deconstruyéndola, Mm, ¿ya? Están los animalistas. ¿Ya? Porque ustedes ven que en una casa los gatos son más importantes que los niños, ¿ya? A los gatos lamento. o a los perros, porque primero eran los perros y después fueron los gatos. Entonces uno ve que después el ser humano los desecha también, como desechan Mm. a los adultos mayores, etcétera, etcétera. Esta mentalidad nueva que se creó, ¿ya? Que es una generación bien especial, porque es una generación que no es capaz de comprender la lectura, que es una generación de que creo o no creo, depende de lo que suceda, ¿ya? No hay nada que sea, es todo relativo. ¿Ya? Entonces, esta misma generación ya prefiere cuidar animales, pero a un hijo no, o sea, al hijo no importa lo que haga, total, tiene todo el derecho de hacerlo, no hay ni deberes, ya ninguna obligación. Entonces estamos perdiendo la dignidad que el Señor nos dio, que Dios nos entregó, ya, con tanto amor. ¿Ya? Y como Él dice, hizo todo bueno, o sea, es perfecto. No hay nada que no sirva para otra cosa. Cada cosa en este mundo sirve para otro. ¿Ya? También en este punto de lo ecologista, que es muy grave, porque muchos niños también por estas dietas, ¿no es cierto?, verde, llegan a tener problemas de salud graves por no Así comer es. carne, por ejemplo. ¿Ya? Porque ustedes Y los tienen padres se lo imponen a los hijos, inclusive esas dietas extremas, sin exactamente, procurar la salud de ellos. Sí. sin procurar exactamente. Entonces uno tiene que estar muy atento a todo lo que están nuestros niños recibiendo de fuentes externas. Porque si bien es cierto, los vegetales ayudan a la vida, la carne también y la leche también. Entonces muchos decían también en este punto del planeta verde, etcétera, etcétera, ya que no debía comer carne porque y deberíamos exterminar los animales que consumen mucho pasto, porque el pasto no se está volviendo verde nuevamente y ha seguido la sequía. Entonces, es bien complicado el tema, vamos a matar los animales, las vacunas y todo eso, porque se están destruyendo el planeta. Pero sin ello va a también producirse un problema mucho mayor en lo El que todo desequilibrio. tiene que ver el desequilibrio, ¿ya? Y yo no sé si es tan cierto tampoco lo que ha cambiado esta cosa de meternos del cambio climático, ¿ya? Que ahí dentro de, puede que exista, sí, siempre existe, porque uno evoluciona, la Tierra evoluciona, pero va siempre graduándose, ¿ya? Pero esta parte de que el clima y todas las cosas que nos dicen también va con un lenguaje, ¿ya? Entonces hemos visto que a través del tiempo han ido inculcando palabras, como tú decías la otra vez que yo uso para mis clases, que es empatía, ¿ya? O asertividad, ¿ya? Pero si bien es cierto, yo creo firmemente que uno no logra nunca ser empático con alguien porque uno no puede sufrir lo que otra persona sufre y sentirlo porque todos somos distintos y sentimos distinto y la experiencia es distinta, ¿ya? Lo único que nos parecemos, ¿no es cierto?, es que creemos a Dios, pero que creemos en Él, pero la intensidad y el amor que sentimos por Él es distinto en cada persona. Y eso mismo pasa, ¿no es cierto?, con estas palabras que nos van metiendo, ¿no es cierto?, a través del relato, que digo yo, en la comunicación. Entonces viene el clima, el ambiente del clima, nos metieron asertividad, la dignidad, que la desconstruyeron completamente el sentido, el verdadero de la palabra dignidad, también equidad, ¿ya? Y otras palabras que están usando ahora en la terminología de la educación sexual para los niños como educación no sexista. ¿Qué es educación no sexista, por Dios? ¿Qué es eso? ¿Ya? Entonces,
En esto hemos ido cambiando y destruyendo todo, con Sí, el fin de terminar con la creencia de Dios. Eso es el fin. Sino en muchos aspectos eso de que apelando a la sensibilidad de la gente, le entregan estas palabras y se sobreexplota el uso de las mismas, cambiándoles el significado y como evitando que a través de ese sentimentalismo que producen, no usen la razón tampoco, porque como decía hermana con esto del sexismo, se hacen pensar que todas las personas tienen ese comportamiento, por ejemplo, de discriminatorio de un sexo u otro. Pueden darse casos aislados, puede llegar a ocurrir alguien que diferencie o que crea valorar más, por ejemplo, al varón que a la mujer, pero no es algo que ocurra, por ejemplo, en absolutamente todos los lugares, todo el tiempo, ni en toda la familia, ni en todos los colegios. Entonces, ese exceso de uso de una determinada palabra quiere convertir en ley algo que no lo es. O por ejemplo, asociando la dignidad de la persona con el tema de los bienes económicos que tenga. Como que entonces la persona que sufre de pobreza es indigna. Y sufrir de pobreza no hace a una persona indigna, entonces no va relacionado con eso tampoco. Una persona puede ser totalmente digna independiente de que pueda carecer de algunas cosas materiales. Exactamente. Entonces no hay que dejarse llevar por ese sentimentalismo que produce el exceso de algunas palabras, sino que intentar ser más razonables, aprovechar el don que Dios nos da en el uso de la lógica, de la razón y por sobre todo de la revelación, para poder encontrarnos con esto de que para ser una persona verdaderamente digna, tiene que contemplarlo a Jesucristo y ver cuál es este modelo que Dios nos deja, qué es lo que Él esperaba de nosotros, cuál es el llamado que Él nos hizo. ¿Por qué me creaste, Señor? O sea, como decía acá, ¿qué es el hombre para que tú te acuerdes de él? El Hijo del Hombre para que cuides de él. ¿Por qué nos ama tanto el Señor que cuida de nosotros? ¿Qué tenemos para que nos haya dado dignidad? Entonces, volver a esas preguntas para saber cuál es realmente el valor y el sentido de la persona humana. Sí, y bueno, y entre las cosas, ¿no es cierto?, que uno puede pensar y decir, ¿no es cierto?, decir, qué grande ha de ser la dignidad del hombre para merecer la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Además, sí, por sobre todo no olvidar eso, de que cómo será que el mismo Dios se hace hombre y muere en muerte de cruz por nosotros. No fue por él, fue por la redención y por el perdón de nuestros pecados. O sea, tan grande es ese amor, tanto es lo que se acuerda Dios de nosotros, y aún así, inclusive no nos quita ni siquiera la libertad, nos deja totalmente libres de seguir obrando y así actuamos equivocándonos muchas veces, ofendiéndolo nuevamente, o podemos arrepentirnos y volver hacia Él. Estamos ahí en esa libertad que tenemos. Sí. Bueno, justamente el tema a continuación, hermana, es el pecado. Sí, bueno, resumiendo lo que hablamos, hagamos un poquito de resumen, resumiendo lo que hablamos, ¿no es cierto? Vimos qué es el hombre, ¿ya? Que fue creado a imagen y semejanza de Dios, qué importante eso, ¿no es cierto? Y cómo nos destruimos a nosotros mismos también, con capacidad para conocer y amar a Dios. O sea, nosotros fuimos creados para eso, para amarlo a Él, para conocerlo, ¿ya? Creó también a la mujer en la misma dignidad, hombres y mujeres son seres sociales, ninguno es mayor que otro, ¿ya? Entonces, ahí no hay este machismo, feminismo que hablan las personas, fueron creados en igualdad y dignidad, ¿ya? Nos crearon apenas un poco inferiores a los ángeles. Y nos pusieron sobre la obra del Creador. Bueno, entonces Dios creó al hombre, como decíamos, para servir y amar a Dios. Y esa es nuestra misión, servir y amar a Dios. ¿Ya? Y a través, ¿no es cierto?, del bautismo, ya tomamos la tarea de rescatar las almas. Porque ustedes saben, y lo vamos a ver ahora, que nacemos, ¿no es cierto?, con el pecado original.
Así es, hermana Viviana. Muchas gracias. Y muy lindo esto de recordar también eso, hermana, que nos creó hombre y mujer. Entonces, la dignidad esa de la persona, sea hombre o mujer, se la dio desde ese instante. No hizo a uno menos digno que el otro. Y No, nos creó como personas sociales. Es importante y es esencial ese vínculo que tenemos con los demás miembros de la iglesia, con los demás miembros de la comunidad, como tal, por ejemplo, a nivel país o en el mundo entero. Somos seres creados para vivir en sociedad, porque es el modelo que Dios nos dio. sí, y también para mostrar nuestros sentimientos. Entonces uno muestra sus sentimientos de cariño. Bueno, nos tocó el blackout de la pandemia y estuvimos un poco sin tocarnos, pero qué importante es darle un beso, ¿no es cierto?, a tu madre que a lo mejor no vive contigo, a tu padre, abrazarlo. Qué importante es el abrazo, no sé, para sentir esa sensación, ¿no es cierto?, yo estoy contigo, ¿ya? Entonces, Y necesario para la salud emocional y mental, inclusive eso. sí, y tenemos también que enseñar esto a la familia, de que es importante hacer salir, hacer florar sus sentimientos y que no nos tiene que dar vergüenza demostrar o llevar una cruz siempre, ya demostrar, ¿no es cierto?, que nosotros amamos a Cristo y que estamos con Él, porque lo otro sería omitirlo, ya, omitir lo que creemos. Ese también es pecado. Así es, hermana. Así como uno demuestra a las personas que ama y quiere que eso se haga público y se conozca, de la misma forma, por supuesto, también demostrarle a Dios que lo amamos y que a Él lo elegimos, no avergonzarse de eso. Cierto. En el punto de el pecado dice, creado por Dios en la justicia, el hombre, sin embargo, por instigación del demonio, en el propio exordio de la historia, abusó de su libertad, levantándose contra Dios y pretendiendo alcanzar su propio fin al margen de Dios. Conocieron a Dios, pero no le glorificaron como a Dios. Oscurecieron su estúpido corazón y prefirieron servir a la criatura, no al Creador. Lo que la revelación divina nos dice coincide con la experiencia. El hombre, en efecto, cuando examina su corazón, comprueba su inclinación al mal y se siente anegado por muchos males, pero no puede tener origen en su santo creador. Al negarse con frecuencia a reconocer a Dios como su principio, rompe el hombre la debida subordinación a su fin y también toda su ordenación, tanto por lo que toca a su propia persona como a las relaciones con los demás y con el resto de la creación. En esto, es esto lo que explica la división íntima del hombre. Toda la vida humana, la individual y la colectiva, se presenta como lucha y, por cierto, dramática entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. Mas todavía el hombre se nota incapaz de domeñar con eficacia por sí solo los ataques del mal, hasta el punto de sentirse como arrojado entre cadenas. Pero el Señor vino en persona para liberar y vigorizar al hombre, renovándole interiormente y expulsando al príncipe de este mundo, que le retenía en la esclavitud del pecado. El pecado rebaja al hombre, impidiéndole lograr su propia plenitud. A la luz de esta revelación, la sublime vocación y la miseria profunda que el hombre experimenta hallan simultáneamente su última explicación. Importante recordar esto, qué es lo que ocurre con el pecado y qué es lo que produce en el hombre. Cómo eso es lo que nos hace perder la dignidad y nos hace miserables en realidad, porque nos aleja de la vocación y del llamado que Dios nos hizo. Sí, sí. Pensaba en esto, hermana, también que comenta un punto, tal vez uno no lo reflexiona habitualmente, pero cuando ya partimos de no reconocernos que somos criaturas de Dios y que Dios nos ha creado, entonces si no reconocemos en Él el principio de nuestra presencia, de nuestra existencia, difícilmente lo podamos ver a Él como destino. Y creo que es un poco lo que también le está pasando a la sociedad cuando intentan desterrar a Dios y que la gente no recuerde que fueron creados por Dios y por amor. Porque si se olvidan que Dios es su creador, tampoco lo van a buscar como su fin. Entonces tal vez lo busquen como algo accidental en momentos de necesidad solamente, pero no lo consideran su creador, entonces ya la vida que lleva la persona humana no va
contemplando que Dios sea su fin. Y así podemos vivir plenamente en pecado y tranquilamente, sin importar las relaciones que se quiebran con las otras personas, con las otras criaturas o con Dios mismo, porque está desordenada la vida justamente al separarnos de nuestro Creador. Claro, exactamente. Bueno, y uno se pregunta por qué pecamos, así como tú contabas y decías, ¿no es cierto? Pecamos porque somos desobedientes, porque no queremos leer los mandamientos, porque nos hacemos los tontos, ¿ya? Uno mismo se hace el tonto, y qué vergüenza da cuando, por ejemplo, una madre enseña a mentir a su hijo desde chiquitito. Antes era más visible, pero igual pasa, que pasaba antes de que sonaba el teléfono y le decía al hijo, di que no estoy, ¿ya? Eso pasaba. Hoy en día toco la puerta, no abras la puerta por ningún motivo, no estoy. Y eso es enseñarle a mentir a un niño, porque mentir es un pecado. Entonces se pudo buscar otra excusa, y no avergonzarse y decir las cosas de frente, ¿ya? Entonces, ¿por qué pecamos? Pecamos por eso, por lo que fue Adán y Eva, fueron desobedientes, ¿ya? A todo lo que tenían, desobedientes, ¿no es cierto? Y teniendo toda la libertad del mundo, fueron desobedientes. Entonces, como decía yo, sin deberes y sin normas no hay derechos. Uno tiene que tener, ¿no es cierto?, una norma y otra norma. Pero Dios es tan misericordioso. Un ejemplo, ¿no es cierto?, en la Sagrada Escritura, y en la parte cómo el pueblo judío pecó, ¿no es cierto?, y se alejó de Dios una y otra vez, pero ya le pasaron cosas, se demoraron en llegar donde tenían que llegar, hicieron este camino, pero Dios siempre estuvo con ellos. Pero no por eso uno tiene que pecar, uno tiene que acostumbrarse a no pecar, es muy difícil, ¿ya? Pero no es posible. Entonces también el pecado, como tú decías, tiene que ver con el prójimo, ¿ya? Con las personas que están a tu lado, porque uno debe tener con ellas, ¿no es cierto?, ¿cómo buscar una palabra que no sea de las de moda cuesta de repente, porque uno se las van insertando en nuestra mente? Entonces uno tiene que ser sincero, derecho, ¿no es cierto?, no voy a decir empático, y tiene que entender a la otra persona, ¿ya? Entonces, y tener presente que cada cosa que uno haga tiene una reacción, ¿ya? Si uno miente, tiene una reacción, la otra persona puede creer, pero después igual lo van a pillar y va a tener un castigo. Si un niño dice, ay no, me traje esto porque así se empieza, de repente un niño se trae un lápiz. Si la mamá, ¿no es cierto?, le pregunta al niño, ¿por qué este lápiz de quién? No, me lo prestaron. Bueno, si se lo prestaron, devuélvelo mañana. Y si el niño no lo hace, porque le mintió a la mamá, ¿ya? Pero si la mamá lo deja pasar es porque está tapando un pecado, robar algo, ¿ya? Y así se va creando un montón de cosas. Por ejemplo, otro ejemplo que uno también lo ve, y esto alto ojo los padres, que los niños se prestan cosas, pero se prestan plata también. Y después no tienen cómo pagarla, ¿ya? Entonces les causa angustia, y también pecan, una, por pedir por lo que no van a poder responder, porque no van a tener la responsabilidad, no van a tener el trabajo para, ¿no es cierto?, pagar esa plata que deben. Si son chicos, imagínense cuando sean papás, van a pasar haciendo lo que se llama la bicicleta con los papás, ¿ya? Van a gastar más de lo que tienen. Entonces uno debe enseñar esto, y por eso uno tiene normas y reglas, ¿ya? Y no debe desobedecerlas como lo hizo Adán y Eva. Uno debe ser y tratar de ser como la Virgen María y San José, ¿ya? Y la Virgen María, que es la mujer más digna y humilde que existió. Eso. Y tener en cuenta, como usted nos dice, hermana Viviana, que esto de que hay deberes y reglas, y la libertad de uno está asociada también con cumplir esas reglas. En el pecado ocurre lo mismo, uno piensa que el uso de la libertad es pecar, y en realidad eso nos hace es esclavizarnos, es atarnos, no nos libera, sino que nos condena porque nos tiene ahí sostenidos al pecado.
todo pecado, sea más pequeño o más grande, conlleva una pequeña esclavitud. Por ejemplo, como decía, cuando mentimos, una mentira después va a llevar a otra, y eso no solamente me va a esclavizar a mí, sino también, por ejemplo, a los hijos si uno les está dando un mal ejemplo, o a las personas que nos rodeen, porque ya eso va llevando el no poder liberarse con la verdad que es tan necesaria. Otros pecados, por ejemplo, el tema de honrar al padre y a la madre, también se vuelve una esclavitud, porque no podemos vivir en la unión familiar, cada uno se termina encerrando en su espacio, hay quiebra en las relaciones. Siempre el pecado produce esa ruptura también en el bien de las relaciones humanas, que era lo que veíamos antes, que es parte de la dignidad de la persona, es parte de la vocación a la que fuimos llamados, es parte de la identidad esa con la que Dios nos creó. ¿cierto? Entonces, ¿tenemos la debilidad del pecado? Sí, es una realidad, pero tenemos que luchar contra eso porque no es el uso de nuestra libertad el que nos permite pecar, sino de sentirnos esclavos del pecado. Exactamente. Y también el pecar nos produce miedo, también, miedo, vergüenza, y cuando hay muchos que no van a confesarse también porque sienten esta vergüenza que el Así es. sacerdote nos conoce y todo, pero en ese momento no es el sacerdote el que está ahí, sino que es Jesús que está con Es así. nosotros, ¿no es cierto? Entonces, esta cosa no nos deja ser sinceros, porque no somos sinceros si no contamos la verdad, ¿ya? Y si no nos confesamos, entramos en pecado, ¿ya? ¿Y qué pasa si nos llega repentinamente la muerte? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Ya? En pecado. Es cierto que Dios es misericordioso, pero también es cierto que nosotros debemos purgar nuestros pecados. Entonces se nos hace, eh, nos metemos en una complicación porque queremos. ¿Y por qué nos va a dar vergüenza contarle al Señor lo que hacemos si Él todo lo sabe, todo lo ve? Ve hasta la parte más íntima de nuestro corazón. Entonces, es importante, ¿no es cierto?, la confesión y confesarlos todos. Ahora, hablando de pecados, tenemos también pecados, ¿no es cierto?, que son espirituales, carnales, ¿ya? Eh, por obra, por omisión, pecados mortales y veniales. ¿Ya? Uno de los pecados es comulgar sin confesarse, ¿no es cierto? Uno de los pecados graves es comulgar sin confesarse. ¿Ya? Entonces, por otra parte, la soberbia y el orgullo ya nos aparta de Dios, completamente nos aparta de Dios. Debemos ser humildes, así como lo fue la Virgen María. ¿Ya? Y comenzar a aprender con cosas pequeñas, la humildad. No todo se hace en un día, pero se puede realizar a través del tiempo. Y qué lindo es sentirse, ¿no es cierto?, amado por el Señor, por nuestro Dios, y ser feliz, porque esa es la felicidad. Cuando uno se confiesa, se siente libre, siente que el Señor está con uno, y esa felicidad es la única y maravillosa y que después vamos a tener, ¿no es cierto?, si somos capaces de cumplir y después de purgarnos y no al cielo. Y como dicen, el demonio nos quita la vergüenza al momento de pecar y nos las devuelve al momento de querer confesarnos. Y por eso muchas veces no llegamos al confesionario porque estamos con esa vergüenza luego de que se han expuesto nuestros pecados. Yo creo que también es una buena oportunidad, bueno, estamos por comenzar también un nuevo tiempo litúrgico que es el Adviento, tiempo Sí. de preparación también. Entonces, para quedarnos, si le parece, hermana Viviana, con Ujú, este puntito antes de seguir avanzando, con este puntito sobre el pecado, para ujú. que quedemos reflexionando esto, así como tarea para la casa, de Eso, que meditemos en esto de que el pecado nos quita justamente lo que es la dignidad de los hijos de Dios cuando nos vamos manchando. O sea, fuimos creados con una visión de Dios para que pudiésemos ser a su imagen y semejanza. Y si nos vamos manchando con el pecado, es como una vestimenta blanca que le vamos agregando manchas y manchas y manchas, y nos da vergüenza, evidentemente, presentarnos ante Jesús, ante Dios de esa forma y que nos vean cómo estamos cubiertos por ese pecado. Pero Dios nos llama, Dios nos ama primero, Dios piensa en nosotros. Devolvamos el pensamiento hacia Él, miremoslo, contemplémoslo,
pidámosle la gracia de tener un verdadero arrepentimiento de los pecados que cometemos, porque algo que no nos niega Dios es una nueva oportunidad. Eso es la misericordia de Dios, es siempre una nueva oportunidad. Entonces, cambiar para volver a esos brazos de Padre que tiene nuestro Señor, que nos acoge, nos recibe y nos ama. Y que lo que quiere es que seamos la mejor versión nuestra, como dicen, que nuestro ser florezca en imagen y semejanza a Él. Sí, que no tengamos, como tú dices, el cuerpo lleno de cicatrices antes de llegar al purgatorio o antes de irnos a abrazar con Él, y que vivamos en este mundo, como Él dijo, nos dio, era bueno. Entonces, perfecto, nosotros tenemos que tratar de ser santos. De alguna u otra forma, uno no puede decir que no podemos ser santos, porque sí podemos ser santos, y a través de la misericordia, como decías tú, que es tan grande, tan bondadosa y tan candente la misericordia de Dios, podemos, ¿no es cierto?, abolir algunos de los pecados que tenemos, aunque siempre nos deja, como dices tú, una cicatriz que la tendremos que purgar, pero estaremos con el Señor vivos y felices por siempre. Así es, hermana. Muchas gracias por sus palabras. Le invito, hermana, que hagamos una oración entonces para finalizar este espacio e invitar a todos los oyentes a que nos acompañen la próxima semana, también en este espacio que vamos de a poquito desmenuzando este documento Gaudium et Spes. También que a través tanto del video que va a quedar a través de YouTube o del teléfono de la radio, el más 56632451808, manden sus comentarios, pueden enviarlo a través de WhatsApp o en el video que se va a estar publicando, y nos puedan también ir diciendo cuál es su percepción sobre esto, los comentarios que quieren hacer o sugerencias. ¿Le parece? Alguna pregunta, porque uno puede quedar con dudas o no entiende algo, ¿ya? Entonces nos pueden preguntar para en algún momento responderle su pregunta y así tenemos una interacción mejor. Así Muchas es, gracias. hermano. Por supuesto. Le invito entonces a hacer una oración para que finalicemos este espacio, hermano. Padre bueno, Padre Santo, y tu Santísima Virgen acude a nosotros y con tu manto envuelve a todas las personas que nos están escuchando, sobre todo a la familia de Sabrina, a sus hijos, a su esposo y a ella, para que este mes de María sea el mejor de todos y podamos, ¿no es cierto?, y pueda ella, su familia y ustedes empezar el camino hacia la santidad, un camino bueno y lleno de felicidad. Muchas gracias. Muchas gracias en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, hermana Viviana, que tenga un excelente día y muchas gracias por acompañarnos en este espacio de la radio. Muchas gracias. Gracias a todos. Que tenga un excelente día. Muchos saludos y bendiciones. Gracias.